Bueno, feliz sábado a todos. Es un gusto poder compartir una vez más eh, un tema. La verdad que venía pensando, me tocaba en un momento, hace algunos sábados, dar un tema y el que yo iba a dar lo cambié, porque estuve estudiando un poco eh, acerca de política. Por un viaje que hice estuve metido un poco más eh, en el ámbito de la política para tener ciertas respuestas si es que era necesario. Así que me gustaría abordar un poco acerca del liberalismo en Argentina, o de un exponente principal hoy en día, pero primero me gustaría una introducción acerca de lo que venimos trabajando. eh, ya se ha dado temas, yo creo que hablé sobre eso en un momento, sobre lo simple y lo complejo. Cuando nosotros miramos la historia del pueblo de Dios, podemos ver que el tomar los textos y la profecía de una manera simple hizo que el pueblo judío no pudiera reconocer los eventos proféticos que estaban sucediendo frente a sus ojos. Y de la misma manera hoy, la Iglesia Adventista espera, por abordar de una manera simple el texto y la profecía, espera que sucedan cosas que no van a suceder. Y eso es en el ámbito, por decir así, teológico. Pero hay otros ámbitos donde uno también puede mirar de una manera simple una situación y tener por ello una respuesta equivocada, una conclusión equivocada. Eh, si nosotros sabemos que la iglesia hoy como institución mira a la profecía, a textos referidos a situaciones sociales de hoy de una manera simple, ¿cómo será que mira la política? Es decir, si la iglesia lo que más da importancia es a la teología o a la política, a la teología, como debería ser de una iglesia. Ahora, ¿cómo, cómo aborda el texto? ¿Cómo aborda la teología de manera simple? Ahora, si lo más importante para ellos lo abordan de una manera simple, ¿cómo será que abordan la política? Lo que para ellos es secundario, cuando en realidad la teología debería dar soluciones políticas y soluciones sociales. Eh, hay, por ejemplo, me gustaría hacer una pregunta, para ser un poco más dinámico, que responde el que quiera. Antes de conocer al movimiento, a este mensaje, me refiero a cuando nos considerábamos adventistas del séptimo día en la institución. ¿Qué lugar tenía la política en nuestras vidas? O preguntando personalmente, en tu vida, ¿qué lugar tenía la política? ¿Alguien le gustaría responder? Bueno, en este Ah, caso, particularmente, el lugar de la política para mí era fundamental porque yo estudié eso, ¿ya? Relaciones internacionales. Entonces yo tenía que estar involucrado 100% con todo ese tema de la política. Ahora, Ok. digamos, el tema cuando uno está en la iglesia, y aquí es donde está el problema, es que el sesgo religioso tiende a manchar tu visión política de las cosas y allí entonces estaba contaminado con esta ideología de la iglesia, sí. Ujú. Adelantándome un poco Gracias. más a lo que acaba de decir César, no es nuestro sesgo religioso el que mancha nuestra visión política. La cultura que subyace y a la cual adherimos ideológicamente, que nos divide en una grieta social en dos partes, es la que marca a qué religión vamos a profesar y qué política vamos a profesar. Pero son nuestras creencias culturales que muchas veces pueden estar llenas de misoginia, en la mayoría de las veces, la que determina cómo vivimos la política y la religión que van par a par. Ay, hola, en mi caso estoy del lado de las personas que se encontraban en una dicotomía, porque sí me era muy importante y no es diferente a la que tenemos hoy, pero yo creía y no encontraba el porqué y eso me incomodaba, que parecía que en la parte religiosa, la visión
de Dios era de que no tenía que meterme tanto como siempre me hubiese gustado, y que algunas cosas que estaban en los sectores, que no es que, sabemos, no las apoyamos totalmente, pero tienen parte del mensaje correcto, tenían tal vez mensajes tergiversados por Satanás y demás, entonces quizás estaban un poco confundidos y que en algún momento se iba a aclarar, entonces por eso no podía involucrarme. Y era incómodo y triste para las personas que estábamos en esa situación porque nos hace sentir espiritualmente, anímicamente mal, como que no nos cierra la parte de lo que queremos cumplir en la misión para ayudar al prójimo, con la iglesia nos era insuficiente, y en la política pensamos en el sentido de política personal que no podíamos ejercerla completamente porque sería una confusión y te dejaba fuera de todos lados, así que era incómodo. Ujú. Ok. Yo recuerdo que cuando vivía en Brasil, una persona de la iglesia, una mujer, se hizo candidata a un cargo político y fue defenestrada por la iglesia. Es decir, de una manera oficial no, pero sí de manera implícita, por decir así. Le pidieron que se retire de los cargos que tenía porque se involucró con la política. ¿Nunca escucharon esta frase? O al menos yo escuché en un sermón que me llamó la atención. El cristiano no debería ser ni de izquierda ni de derecha, sino de arriba, ¿no? Y esa idea que por ahí tiene la iglesia de anular la posición política de los miembros, de hecho, haciendo un paréntesis, en la misma facultad de teología se nos instruía a tratar de frenar posiciones políticas dentro de la iglesia. ¿Okay? Obviamente uno como representante de una iglesia sin partido, por decir así, no debe en el púlpito promover alguna idea política, pero sabemos que en la práctica no es así. O sea, sabemos que la iglesia adventista hoy usa sus espacios para promover eh, ideas de derecha, en Brasil de Bolsonaro, acá contra la izquierda, es decir, se usa bastante. Y entonces, eh, ese es el peligro que por ahí nosotros hoy eh, podemos pasar, porque venimos de cuna conservadora y quizás la mala costumbre de tener la política, en muchos casos, hay excepciones, eh, pero en muchos casos, por decir así, a medida general, las personas de derecha, que es de donde venimos, conservadores, tienden en dejar a la política a un costado. Por eso hay un peligro de caer en un error en las situaciones sociales que vienen sucediendo hoy. Cuando Tess habló sobre la trinidad de la derecha, una de ellas era el liberalismo. Después tenemos el ateísmo y el derecho de los hombres. Ahora, es interesante que si nosotros abordamos cuestiones políticas, vemos que acá en Argentina, porque cuando yo escucho temas como de los liberales y demás, y escucho nombres de la historia y encima de otros países, por ahí se hace un poco difícil entender. Pero hoy nosotros tenemos uno de los mayores exponentes de la idea liberal, que se dice ser liberal, es Javier Milei. Y es interesante porque si nosotros, o sea, el liberalismo, al menos como sostiene acá en Argentina, hablando de nuestro país, eh, ellos se presentan como un movimiento antisistema que busca atacar los principios fundamentales de la política socialista. Como dije, uno de los más exponentes es Javier Milei, quien pretende presentarse como presidente para el 2023. Y lo interesante es que, le soy sincero, antes de conocer el mensaje, venía escuchando algunas ideas
liberales. Y si nosotros miramos de manera simple, nosotros vemos que las ideas son interesantes, ¿ok? Mirando de manera simple, hay algunas diferencias, podríamos entrar en posiciones distintas de distintos liberales, pero hablando de este candidato a presidente para el año que viene de manera en sí, él presenta el liberalismo como principal definición es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Y cuando nosotros empezamos a abordar hace unos años el tema de la homosexualidad, mi primer posición para defenderme quizás de esas ideas conservadoras que tenía, ¿cuál fue? Quizás le pasó a otro, o si quiere compartir su idea también, está libre, o sea, esto no es un discurso de monólogo, si alguien quiere decir algo lo puede decir sin ningún problema. Pero mi primera manera de defenderme es, yo tengo que respetar. Y entonces, tengo que estar de su lado, y ahí viene la frase, ¿no? Aunque no esté de acuerdo. Y encuentro que el liberalismo presenta el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Entonces digo, bien, como que está del lado correcto. Respetes, me refiero, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, deberías respetar tu decisión. Y ese fue mi discurso cuando empecé a acercarme al tema de la homosexualidad. Y cuando hablaba con personas de la iglesia, esa era mi posición. Y me encontraba con personas que no querían respetar, que no solo no estaban de acuerdo, sino que no querían respetar. Después tenemos que ellos quieren un libre comercio, quieren la mínima intervención del Estado, quiere que todos seamos, mejor dicho, que todos tengamos las mismas oportunidades y que seamos iguales frente a la ley. Esos son los enunciados. De esa manera se vende con un embalaje, con un paquete que vos mirás de afuera y decís, son buenas ideas. Pero eso es mirar de manera simple. Pero cuando nosotros nos acercamos no al discurso, no a los títulos, sino a un debate que hace Javier Milei, a un debate que hace, no sé, Agustín Laje, otro exponente en Argentina de los liberales, nosotros vemos que no es tan sencillo como dice las definiciones. Y podríamos empezar a desmenuzar un poco estos ideales que se presentan en los títulos y ver que es falso. De la misma manera, es solamente mirar lo que dice Bolsonaro, por ejemplo, en su discurso político y en su realidad, aunque Bolsonaro es más explícito en su discriminación y en su conservadurismo. Se va entendiendo hasta acá lo que voy planteando, es decir, yo puedo mirar de una manera simple y las ideas liberales, que dicho sea de paso, están de la vereda opuesta a la nuestra, es decir, Tess dijo que es lo más opuesto a nosotros, son las ideas liberales. Pero lo que estoy diciendo es, si yo me acerco a esas ideas con una mente de cuna conservadora, libertarios, dice Toto, si yo me acerco a esas ideas con una cuna conservadora y solo mirando lo simple, me puede llamar la atención. Sin embargo, cuando yo empiezo a ver, a ser un poco más profundo en debates, ver cuáles son las ideas que realmente están por detrás, veo que no es tan sencillo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos acerca del respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo,
a Milei le preguntaron acerca del matrimonio igualitario, y él dice que está totalmente en contra, porque dice que ellos no necesitan de la aprobación del Estado para estar juntos, que si quieren herencias, si quieren derechos propios de los matrimonios, que hagan contratos, que no busquen la aprobación de nadie para hacer esa unión. Pero entonces hay una contradicción. Yo tengo un respeto por el proyecto de vida del prójimo, sin embargo, cuando esas personas quieren los mismos derechos que yo me niego. Entonces, yo predico una cosa, pero a la hora de dar derechos a esas personas, está en contra. Dice una cosa, pero practica otra. Es que Eh, ahí puedo comentar. sí, por favor. Es que justamente, ¿no? Tienen este foco en la libertad y no en la igualdad. Y la cultura que lo subyace todo, lo que ellos abrazan como sagrado, es lo mismo que abrazan como sagrado a las personas religiosas que están de ese mismo lado cultural, ideológico. La homofobia que tienen, que viene de la misoginia que tienen, es innegable y por eso terminan como diciendo, bueno, que cada uno haga lo que quiera, pero basado en la libertad y no basado en que son personas que tienen que tener el mismo acceso a los servicios, que tienen que tener el mismo acceso a los mismos derechos, porque no lo creen así genuinamente, ¿no? Es una forma de lavarse las manos, como sí, sí, obvio que cada uno haga lo que quiera, porque ese es como el lema. La libertad. En realidad no los consideran iguales o merecedores de, y todo eso está fuertemente arraigado en el sexismo. Sí, además, Gracias, perdón, me meto un recortito, si no te dejo seguir, si no te interrumpo. No. Dale, Mica. Que de forma muy simplista, porque hay términos y esas cosas así sociales, pero ellos es como que se enfocan, y de hecho lo dicen, es muy común las palabras como igualdad ante la ley o la libertad, está todo enfocado siempre en la parte económica y desconocen, por decirlo de forma muy simplista, todos los multifactores sociales que hacen esto que habla Agustina, que impiden el acceso, que impiden la real práctica de la igualdad o incluso de los derechos económicos a las personas. Al desconocer todas las desigualdades sociales que existen y enfocarse solo en lo económico, encima desde su punto de vista de cómo funcionaría mejor, solamente perpetúan la desigualdad, la inequidad, y se justifican en que el que no llega es por algo totalmente meritocrático. Creen prácticamente la meritocracia como un factor importantísimo y real. Y nada, es totalmente contrario al discurso que suena bonito de que le importa al prójimo, cuando al fin y al cabo en la práctica termina pasando que no. Oye, Gracias, Diego, Mica. César, sí, te hice gracias. dar otro ejemplo. Sí, no, y iba en función a lo que estaba diciendo Micaela, porque recuerdo que hace como un mes me encontré así con un pastor de adventista y él mismo se cataloga como un libertario, él ya abiertamente es un joven de la iglesia. Y le mencioné a él sobre un caso del matrimonio homosexual que quería comprar una torta para su boda en Estados Unidos, que ya la anciana se refería a eso antes, y él dijo que, bueno, pero nadie le está eliminando los derechos adquisitivos ni económicos a ellos, porque ellos pueden comprar en cualquier otro lugar. Quien se lo quiera comprar, se está respetando la libertad de todo el mundo. Yo no veo allí que haya un daño a nadie. Entonces, nada, para que tú veas cómo el pensamiento de ellos, o sea, ellos no se dan cuenta que si todo el mundo pensara como esos panaderos, entonces estas personas, minorías, no tendrían literalmente acceso a nada. Entonces, nada, como tú dices, hay una gran contrariedad allí. Gracias, César. Y por eso también están, digamos, a favor de este concepto del gobierno chico, porque cada uno ahí cuando habla del matrimonio igualitario, si él piensa que
no hace falta una ley, no hace falta que el gobierno ponga una ley, sino que cada uno se arregle de alguna manera. Está a favor de un gobierno chico y no de un gobierno grande. Y yo lo escuché decir también que no todas las personas somos iguales. Ujú, sí, Y bueno, eso. gracias. Que el socialismo intenta hacer que personas desiguales sean iguales. Eso es lo que sostiene. Eh, Ahora, es interesante la visión que planteó Micaela en el sentido de ellos miran una idea totalmente capitalista de la sociedad. Por eso ellos plantean, por ejemplo, la mínima intervención del Estado. Ahora, el Estado, eh, Milei preguntado exclusivamente sobre el Estado, dijo, tiene que estar para la seguridad y la justicia, para cuidar la vida y cuidar la propiedad. Son sus palabras textuales. Ahora, lo interesante es que nosotros, ¿cuál es la, la propiedad principal de un capitalista? Es la propiedad que genera el capital. Entonces, o sea, cuando Milei habla sobre esto, sobre el derecho a la propiedad, él no está hablando de tener una bicicleta o de que nosotros tengamos una casa, sino que está hablando de que yo tengo derecho sobre el bien que me da el capital. Entonces, por ejemplo, un capitalista que tiene una fábrica que explota a sus obreros, que explota a sus trabajadores, si algún día estos obreros quieren tomar esa fábrica como un acto de rebeldía porque están cansados de ser explotados, en ese momento el, el capitalista necesita del Estado ¿para qué? Para la fuerza opresora, para la policía, para los jueces que le abren órdenes, para quitar a esas personas de ahí, porque eso me pertenece. Y ese es el mayor bien de un capitalista, es tener la posibilidad de explotar al obrero con la propiedad que genera el capital. Entonces, cuando nosotros empezamos a abordar esa idea, vemos que lo que realmente está por detrás, y es lo que plantea Agustina, que es interesante, por eso hoy la ley dominical agarra a todos, porque no es una idea política o religiosa, sino que es una idea que está por debajo de todo y está por el telón de fondo de todas las ideas, porque todos, queriendo o no, somos manchados por la cultura. Y la cultura cala en nosotros antes que la religión, antes que la política. Ahora vamos a un punto de los enunciados que hablamos acá, que es las mismas oportunidades. Pero al decir las mismas oportunidades, bien como dijo Mica, tienen una idea muy meritocrata de la situación. Entonces yo doy las mismas oportunidades a todos, pero al mismo tiempo no quiero que el Estado se meta. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un derecho a la universidad, pero mi familia no tiene que comer, yo no tengo ni siquiera para tomar un colectivo, para viajar en colectivo, para ir hasta la universidad y volver, trabajo 14 horas por día. ¿De qué me sirve tener ese derecho? Yo necesito, y ahí es donde entra la importancia de tener una idea más amplia que el capital. Yo necesito un Estado, o mejor dicho, políticas de Estado que me permitan acceder a ese derecho. Yo necesito un plan de becas, porque estoy en una situación económica que no puedo acceder a la universidad por mis propios medios. Porque lo poco que gano, y esa es la realidad, lo poco que gano es para sostener a mi familia, para sostenerme a mí. Entonces, yo puedo dar los mismos derechos, pero no dar las mismas oportunidades a acceder a ellos. ¿Se entiende la diferencia? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá?
¿O algún aporte? Bien. Y además de la igualdad de derechos, ahora llegamos a nuestro punto principal, que es la igualdad en sí, ¿no? Lo que sostiene este futuro candidato a la presidencia es que no existe la desigualdad y que la única igualdad que deberíamos tener es la igualdad frente a la ley. Niega totalmente la desigualdad que tenemos frente a la ley justamente. Entonces, hay un estudio, por ejemplo, de la condición social y de raza de los que están hoy ocupando las cárceles en Argentina. Y estamos hablando de que el 87% es de clase muy pobre y de origen o tez latina. Lo que nosotros vemos es que esa igualdad frente a la ley está manchada por, otra vez, por la cultura, por las condiciones sociales, porque para que yo tenga esa igualdad frente a la ley, yo tengo que tener los mismos recursos que tienen las personas que están en un nivel socioeconómico mucho más arriba que el mío. ¿Por qué es difícil ver un rico hoy en la cárcel? Porque tiene mejor asesoramiento de abogados, porque tiene un equipo de abogados, porque tiene personas que son amigos de y con eso llegan al juez. Entonces, esos derechos que supuestamente son iguales para todos, no se ven. Y cuando vamos al tema del derecho de la mujer, encontramos que esta propuesta política quiere, palabras explícitas o literales de mi ley, exterminar el Ministerio de la Mujer. Es decir, hay personas de izquierda que incluso están a favor de que el Ministerio de la Mujer no está cumpliendo un buen rol por el hecho del aumento que hay de feminicidios, de violencia de género en Argentina. Hoy tenemos 1,2 muertes por día de feminicidio en Argentina por violencia de género. Ahora, yo puedo estar de acuerdo si el Ministerio de la Mujer está cumpliendo un buen papel o no, pero el hecho de que esta persona quiere eliminar el derecho el Ministerio de la Mujer porque sostiene que no hay desigualdad. Es interesante porque preguntado por el tema de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, la respuesta de él, como dijo Mica, muy capitalista, dice que es falso y que dice, el mercado se regula solo. Y si fuera verdad que las mujeres ganaran menos, las empresas deberían estar llenas de mujeres. Porque ¿qué quiere más un capitalista que ganar dinero? ¿Por qué voy a pagar más a un hombre si la mujer me sale más barata? Y es ahí donde eliminamos a las personas de las empresas. Al pensar así, lo que está haciendo es poner a la empresa como un ente independiente a las personas que la dirigen. O sea, una empresa es dirigida por personas que están manchadas por la cultura. Eso sin contar el hecho de que, y esto es un tema, parte de un tema que había preparado, que los derechos de las mujeres son condicionales. Yo el año pasado fui a una entrevista de trabajo, fui a 2. Nunca me preguntaron si yo tenía hijos o si quería tenerlos, pero a mi esposa sí. Cuando fue a su entrevista de trabajo le preguntaron si tenía hijos, si le gustaría tenerlos, qué haría si tiene. Entonces, es un derecho condicional. Vos tenés derecho a acceder al trabajo, pero ¿tenés o no tenés hijos? ¿Qué haces con ellos? Porque se entiende culturalmente que esa es responsabilidad de la mujer.
Entonces, para que la mujer pueda acceder a un puesto de trabajo, tiene que pasar por muchas más barreras de las que pasa un hombre. No sé si alguien quiere aportar algo sobre eso o su visión eh, de ese hecho de que los derechos son condicionales a la mujer, quizás, no sé. ¿Cómo se siente eso? Sí, no, y aparte de todas las cosas que, que eso conlleva, o sea, la otra vez estaba escuchando una entrevista del INADI y hablaba de esto de que, me- que las mujeres nos ocupamos o sea, de esa mañana para ir a trabajar. Hay que dejar a les hijes con alguien y si esa persona no viene a cuidar, no podemos salir a trabajar, o sea, un montón de otras cosas que no se toman en cuenta, o sea, y me parece muy, lo que dice Milei es como demasiado lejos de la realidad lo que él propone. La niega, O sea, es niega la realidad. demasiado grotesco. ¿Eh? ¿Cómo? Que niega la realidad directamente. Claro, claro. La realidad más grosa, a grosso modo, y siendo que una cosa ya, bueno, que ya partir desde el acceso a trabajar, hay algo más atrás que es el acceso a capacitarse, el tiempo, la salud, o sea, un montón de cosas que no se contemplan y bueno, es realmente, o sea, yo sé qué piensa mi ley, pero volverlo a escuchar me da como mucha, un poco de bronca en potencia, ¿no? Porque ya sabiendo, o sea, con los derechos que se tienen, todavía hace falta más cosas y él propone algo, retroceder, digamos, un montón. Y bueno, en uno de los artículos del aborto hablaba de que el aborto, por ejemplo, es algo económico, decía el artículo, no me acuerdo cuál era, porque esto, ¿no? Que nada que ver con el pensamiento conservador, que al poner en Estados Unidos, sacar la ley federal de la legalización del aborto, se quedan las mujeres pobres, se quedan en situación de riesgo de vida. Y como es, por ejemplo, acá, por ejemplo, que está la legalización del aborto, no solo con eso, no, hace falta más cosas. Por ejemplo, una campaña que sigue trabajando con estos grupos en diferentes localidades, que trabajan, son mujeres que se reúnen, o sea, están organizadas a través de la campaña del aborto y se reúnen y tienen ellas el teléfono para que saber si realmente en el hospital hay personal y si a las mujeres se las atiende bien, porque hay hospitales que son del Estado y sin embargo hay en provincias que no las atienden. Entonces es como, bueno, Es indignante, ya está, perdón. se entiende. ¿Alguien más quisiera dar un aporte acerca de este punto que estamos abordando? El hecho de negar la realidad y de maquillarla de una manera muy fría. Yo el otro día, para quien no sabe, mi esposa es enfermera y siempre, de hecho, o sea, tengo mi tía enfermera, mi mamá estudió auxiliar y trabajó en enfermería.
Y siempre me llamó la atención la desigualdad entre médicos y enfermeras, ¿no? Y empecé a investigar sobre eso y encontré, por ejemplo, y es acá donde se equivoca Milei al decir que el mercado se regula solo. Y acá hay un ejemplo de lo que estaba diciendo Agustina, de cómo subyace la cultura. Hay un estudio publicado por, no tengo muy buen inglés, pero Royal College de Oxford, Brooks, que ha revelado que las enfermeras están más infravaloradas y peor pagadas porque la profesión está compuesta principalmente por mujeres. El informe argumenta que los salarios de las enfermeras se han rebajado debido a escuchen esto, a la visión anticuada de que cuidar a los demás es una característica femenina, a pesar de que las enfermeras cada vez más asumen un trabajo más avanzado. Es interesante ver cómo este rol del cuidado de las personas está delegado exclusivamente en la sociedad a la mujer. El cuidado a los mayores, a los niños, el cuidado de las personas es como lo que dice el estudio, lo vio como una característica femenina. Y eso afecta en el salario, afecta en el respeto que una mujer puede tener solamente por el hecho de ser mujer. Y esa diferencia que hace la cultura, no el capital, sino la cultura, o mejor dicho, o también el capital manchado por la cultura, es el que quiere negar los representantes argentinos, por decir así, de los liberales, ¿no? De los libertarios. Entonces, tener una opción política que en titulares es como interesante, pero cuando uno se acerca y ve un poco de manera más profunda, ve que es totalmente opuesta, es decir, en la prueba que va a tener el mundo de la igualdad, estas personas son las que están del lado lo más equivocado que pueden estar en la posición que tienen respecto a la igualdad, respecto a los derechos, porque incluso la libertad es una libertad maquillada, porque en un debate creo que fue con Juan Grabois, fue planteado sobre que Grabois dice así: las personas a veces tienen que tomar decisiones en contra de su libertad, en contra de su deseo. Y entonces Milei sostiene que eso es imposible. Y entonces es interesante porque Grabois dice, ¿qué decisión voy a tomar? Yo tengo o ser explotado 14 horas por día o me muero de hambre. No hay otra opción. Y entonces Milei defiende el derecho a la libertad de morirse de hambre. Es como que eso tiene y dice, bueno, vos seguís teniendo la libertad, si querés no vas a trabajar. Pero si no me muero de hambre, y bueno, es tu libertad, vos tenés la libertad Y entonces el conductor del programa dice, vos estás sosteniendo la libertad de morir de hambre. Y es una libertad que tengo. Sigo teniendo esa libertad nadie me va a quitar. Fíjense cómo puede ser distorsionada la visión de libertad, cómo puede ser, es indignante realmente. O sea, yo puedo explotar a alguien solamente por decir, vos si querés no vengas a ser explotado por mí, quédate a morir de hambre, es un derecho tuyo, sos libre para elegir si trabajar 14 horas para mí o morirte de hambre. Y muchas veces se aplica, ¿eh? Muchas veces. Sí, es que es la realidad. Hoy es que el capital necesita de la mano explotada. Es lo que le da el capital.
y chau. Y bueno, esas son las condiciones. Si te gustan, perfecto. Y si no, no hay ningún problema, que va a venir otro más muerto de hambre que tú y lo va a aceptar. Es así de sencillo. Sí, sí, sí. Claro, la demanda es que, bueno, ahí sería para más largo, pero el capitalismo empezó de esa manera. El capitalismo empezó quitando a las personas de sus tierras y colocándolas en una situación de vulnerabilidad para que ellos necesiten del capitalista para poder sobrevivir. Y entonces ya no tenían tierras que vender, lo único que podían vender es su mano de trabajo, su mano obrera. Lo único que podían vender, ya no tenían tierras porque fueron echados de sus tierras, entonces lo único que tenían para vender es su trabajo. Y entonces así empezó el capitalismo, agarrando esa mano obrera, que es lo único que esas personas tenían para vender, y empezar a explotarlas, porque las tierras ya habían explotado, las tierras ya se las habían quitado. Y la base del capitalismo es, para que yo me pueda sostener, yo necesito personas que estén pasando por una necesidad tal que estén dispuestos a vender 14 horas de trabajo porque si no, no pueden vivir. Y todo eso niega. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a hablar de meritocracia en esa situación? Donde uno empieza acá y el otro acá. Y si yo no crezco es porque soy vago, porque quiero vivir del Estado, porque soy un socialista. Es una burla a la realidad. Es una burla. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún aporte? Sé que es indignante, quizás muchos podrían decir eso, pero... No, a mí lo que me parece interesante es esto que plantea Tess este, de que los libertarios no, por lo menos lo que dice es que los libertarios no van a acceder al gobierno. O sea, entiendo que Milei es la tercera fuerza, que lo que hacen es como que reclutar gente para el lado conservador. Eso es por lo menos lo que espero que no gane. Pero lo que por ahí, como decías vos, que es complejo, sería esto que tenemos ahora, que es que hay que votar, digamos. Yo siempre he votado, pero ahora tenemos la responsabilidad de votar y bueno, en- haciendo comparación, sería interesante esto de hacer comparación y contraste, lo que significa por ahí, que por ahí en Estados Unidos, por ahí lo vemos más claro, decimos Biden, Trump, aunque Biden no es la persona perfecta ni el gobierno perfecto, en Estados Unidos no les queda otra que votar a Biden, supongo, eso supongo en el movimiento, ¿no? Y bueno, reflexionar, estaría bueno por ahí reflexionar las opciones que tenemos acá, más allá de los prejuicios de nuestra historia y de lo malo que puede ser, las opciones, poder investigar y decir, bueno, sabemos que a Milei no, digamos, eh, pero bueno, ¿cuál sería, no? Sí, o sea, es importante recordar eh, esto que dijo Tess en un tema que me pareció muy interesante, que el feminismo actual se había vendido, por decir así, de esa manera, a los medios, ¿no? A Hollywood, a un Grace, ¿no? Entonces tenemos películas que hablan sobre el poder femenino, eh, tenemos dibujos que hablan sobre el poder femenino, tenemos a personas, a mujeres ganando premios, pero eso es lo superficial, y que el verdadero poder está en la política, porque mientras el feminismo se contentó con copar las pantallas,
los conservadores estaban trabajando detrás de la cortina para conseguir el verdadero poder que es estar en la política. Y hoy, cuando fue quitado el derecho a la mujer de tener el aborto, fue dado a los estados que decidan, cada uno por su lado, si tener o no, todas esas personas que estaban por ahí contentas con los logros, y ahí digo entre comillas porque no es un logro verdadero, el que no está en la política. Entonces, esos logros no sirvieron de nada. Entonces es interesante que nuestra posición hoy tiene que ser política. Por ahí nos podemos tentar a decir, no, el feminismo está ganando posición, pero la verdadera posición tiene que ser ganada en las urnas, en el voto. Tenemos que ser responsables a la hora de decidir políticamente el futuro que nos compete, digamos. ¿Algún aporte más? ¿Alguna idea que le gustaría por ahí que quede registrada? Perfecto. Vamos a orar y tenemos una palabra de oración para enseñar el tema. Sé que habría mucho más para hablar, pero por cuestión de tiempo y vamos a terminar por acá. ¿Oramos? Santo Dios que estás en los cielos, Señor, gracias por darnos la luz que tenemos hoy. Gracias porque tú nos abriste los ojos para poder mirar más allá de la pantalla religiosa y empezar a adentrarnos en la pantalla cultural, social, que nos has quitado, Señor, de un lugar donde estábamos ciegos, donde se fomentaba que estemos así, y tú nos has traído, Señor, a la luz. Gracias por hacernos responsables de esto y darnos la capacidad para ser fieles a esa luz, Señor. Padre, te pedimos por nuestras visiones políticas, te pedimos, Señor, por las cuestiones políticas que están sucediendo en todo el mundo, tú puedas dar luz a cada uno de nosotros para tomar siempre la posición correcta en cada uno de los embates. Te agradezco por el tema, te agradezco por tu bendición y lo hacemos sin merecer nada en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.